De todos los artefactos misteriosos y mitos antiguos que impregnan la historia humana, muchos de los cuales hemos hablado en este canal, hay uno que quizás se destaca por encima del resto. Uno que conecta a los faraones egipcios y los conquistadores griegos, filósofos conocidos y algunas de las mentes científicas más grandes de todos los tiempos. Se llama Tabla Esmeralda y, durante miles de años, ha sido conocida como una fuente de conocimiento secreto sobre el universo, poderes mágicos y tal vez incluso un registro de la legendaria ciudad perdida de la Atlántida. Si ya has oído hablar de la Tabla Esmeralda, olvídate de todo lo que sabes. Y si no has oído hablar de ella, entonces siéntate, porque te espera un regalo, nada menos que una de las historias más asombrosas de la historia de la humanidad. La historia comienza con un dios egipcio llamado Thoth, uno de los dioses más antiguos e importantes del panteón egipcio, que se remonta al período predinástico hace unos 8.000 años. Generalmente retratado en forma humana con la cabeza del pájaro sagrado ibis, Thoth era conocido por los egipcios como el escriba y árbitro de los dioses, una entidad que mantenía un registro de los acontecimientos en los cielos y para toda la humanidad, y usó su inmenso conocimiento para juzgar las disputas entre deidades. Para crear sus registros, se dice que Thoth inventó la escritura, creando los primeros jeroglíficos. De hecho, según el mito egipcio, Thoth escribió todos sus conocimientos en decenas de miles de manuscritos, registrando los primeros fundamentos de la ciencia, el derecho, el arte, la filosofía, las matemáticas y la magia. Pero de todas sus obras, una destacó por encima del resto. Conocida como la Tabla Esmeralda, se decía que era el lugar de donde Thoth registró los mayores secretos de todos, los secretos para cambiar la existencia de una persona y volverse uno con el universo. Durante los días más antiguos de la civilización egipcia, se decía que la Tabla Esmeralda y el resto de las obras de Thoth se mantenían ocultas por un antiguo sacerdocio, accesible solo al más alto nivel de iniciados. No está claro qué fue de estas obras con el paso del tiempo. Algunos dicen que cuando surgieron nuevas dinastías y Egipto pasó a la era faraónica, el antiguo sacerdocio perdió autoridad y fue expulsado de Egipto, llevándose la obra de Thoth con ellos y continuando guardando el conocimiento en algún lugar secreto hasta el día de hoy. Otros dicen que cuando Thoth dejó la tierra, escondió sus obras para que ningún humano pudiera encontrarlas, y solo él, a su regreso, podría recuperarlas. Otros simplemente pensaron que un Egipto cambiante significaba que el conocimiento se perdería para siempre. En cualquier caso, cuando Egipto comenzó a avanzar a través de las dinastías faraónicas, las obras de Thoth quedaron en algún lugar en el fondo, una historia de un pasado lejano, desaparecida pero no olvidada. Eso fue hasta la aparición de un faraón llamado Akenatón, que llegó al poder a mediados del siglo XIV a.C. Originalmente conocido como Amenhotep, el faraón conocía bien la historia de Thoth y tras su ascenso al poder, inmediatamente se dedicó a buscar las obras perdidas. Según la leyenda, pudo encontrarlos, incluida la Tabla Esmeralda, y lo que aprendió cambió por completo su vida, su reinado y todo Egipto. Inmediatamente comenzó a desafiar al sacerdocio egipcio y su panteón de dioses y diosas, fundando una nueva religión monoteísta que presentaba al sol como una cosa, la fuente de toda creación y poder. Fue aquí donde cambió su nombre de Amenhotep a Akenatón, que significa el que sirve a una sola cosa. Como Akenatón, dio un vuelco a la cultura egipcia, rechazando los antiguos rituales del sacerdocio y promoviendo en cambio el concepto de vivir en la verdad, de acuerdo con la ley cósmica natural. Fomentó el arte nuevo y más apasionante, elevó el estatus de la mujer en todo Egipto e incluso abandonó la capital tradicional de Tebas y estableció una nueva capital, conocida como Akhetaten. Como era de esperar, estos cambios dramáticos enfurecieron a la estructura de poder existente y, después de 17 años de gobierno, Akenatón desapareció misteriosamente y se cree que fue asesinado por el sacerdocio. Sus restos nunca fueron encontrados. Después de su desaparición,
El nuevo faraón, con el apoyo del sacerdocio, inmediatamente actuó para restablecer las cosas como antes, destruyendo la capital de Akenatón y todos los registros de su nuevo camino. Una vez más, la obra de Thoth se perdió, desapareció como los poderes fácticos que buscaban eliminar todo rastro de Akenatón. Sin embargo, aunque las obras de Thoth se perdieron nuevamente, la historia no. De hecho, comenzó a entrelazarse con muchas otras tradiciones en la región y en todo el mundo conocido. Los israelitas, por ejemplo, conocieron la historia de Thoth durante su cautiverio en Egipto y la incorporaron a sus propias creencias religiosas. Algunos cultos religiosos comenzaron a afirmar que Thoth era en realidad el Set bíblico, el tercer hijo de Adán y Eva, y que había escrito la tabla esmeralda para mostrar a la humanidad cómo redimirse de los pecados de sus padres en el jardín del Edén. Según este pensamiento, algunos creían que la tablilla había llegado a través de generaciones hasta Noé, quien la llevó en su arca antes de esconderla en una cueva después del gran diluvio. Mientras que otros insistían en que la tablilla había sido entregada a Miriam, la hija de Moisés, quien la colocó dentro del arca mítica de la alianza. En otros lugares, otros cultos religiosos afirmaron que Thoth no era Seth, sino Enoc, el bisabuelo bíblico de Noé y autor del misterioso libro de Enoc. Según este libro, Enoc era un mensajero entre los dioses y la humanidad, en clara superposición con el mítico Thoth. De todos modos, a medida que la leyenda creció y se extendió, no había señales del trabajo perdido de Thoth o su legendaria tabla esmeralda. Eso fue hasta el siglo IV a.C., cuando el mayor conquistador de la historia de la humanidad llegó a Egipto. Habiendo absorbido Egipto en su creciente imperio griego y autonombrado faraón en 332 a.C., Alejandro se obsesionó con encontrar la obra perdida de Thoth, creyendo que la tabla esmeralda pudiera contener los secretos que convertirían a un hombre en un dios. Al descubrir la ubicación precisa de la tumba de Thoth, donde se creía que se conservaba la tabla esmeralda, Alejandro se embarcó rápidamente a un viaje a través del desierto de Libia en dirección a Siwa. Fue dentro de este templo donde Alejandro tomó posesión de la tabla esmeralda. Tomando la tablilla y los pergaminos que la acompañaban, se dirigió a Heliópolis, donde depositó los pergaminos en los venerados archivos del lugar. Posteriormente, Alejandro se encargó de delinear los límites de la floreciente ciudad de Alejandría. Esta ciudad pronto albergaría una gran biblioteca creada con el propósito de albergar y estudiar meticulosamente los valiosos textos. Por supuesto, Alejandro no se quedó para siempre en Egipto. En 327 a.C., tomó su ejército y siguió adelante, continuando sus conquistas en la India. Después de regresar de su campaña, Alejandro murió misteriosamente, y la causa de su muerte sigue siendo desconocida hasta el día de hoy. Al igual que la tumba del faraón Akenatón y su esposa Nefertiti, la tumba de Alejandro tampoco fue descubierta. Pero, ¿qué pasó con las obras de Thoth y la tabla esmeralda? ¿Estaban escondidos en la tumba de Alejandro o fueron colocados en otro lugar esperando que los descubramos? Independientemente de dónde desaparecieron estas obras, lo que no desapareció tras la muerte de Alejandro fue el interés griego por Thoth. De hecho, los griegos comenzaron a considerar a Thoth tan legendario que lo incorporaron a su propio panteón de dioses, equiparándolo con el dios existente Hermes. Que Thoth y Hermes fueran lo mismo tenía sentido para los griegos. Se decía que ambos eran mensajeros de los dioses y defensores del conocimiento, protectores de la escritura y las palabras. Así, Thoth y Hermes comenzaron a ser adorados como uno solo, llegando los griegos incluso a cambiar el nombre de la ciudad egipcia de Kemenu, donde se encontraba el templo de Thoth, a Hermópolis, la ciudad de Hermes. Lentamente, con el paso de los siglos, los griegos perdieron poder y fueron reemplazados por el Imperio Romano. Mientras esto sucedía, los romanos comenzaron a llevar aún más lejos la leyenda de Thoth y su superposición con Hermes. Importantes pensadores romanos comenzaron a preguntarse si tal vez Thoth no había sido un dios en absoluto, sino un hombre, un profeta en algún momento del pasado, alguien con tal sabiduría que se convirtió en un dios en el panteón egipcio. Muchos creyeron que este era el caso, e incluso le dieron un nombre al profeta,
Hermes Trismegisto, el honorario Trismegisto, que significa 3 veces más grande, añadido para diferenciar a este hombre del dios Hermes. Con el paso de los años, la leyenda de Hermes Trismegisto fue creciendo. Algunos comenzaron a afirmar que era contemporáneo de Moisés, mientras que otros creían que era el padre de la filosofía y que su obra influyó en pensadores como Platón y Pitágoras. Con el tiempo se aceptó que Hermes Trismegisto había sido un profeta flotando entre el mundo divino y el humano, recibiendo y registrando revelaciones divinas en algún momento del pasado. Tal como lo describe la historia de Thoth, se creía que Hermes Trismegisto había escrito todo el conocimiento que había recibido en estas revelaciones en una serie de manuscritos, incluida una tabla esmeralda. En poco tiempo comenzaron a aparecer escrituras en todo el Imperio Romano que se atribuyeron a Hermes Trismegisto. Esto incluía una serie de obras conocidas colectivamente como hermética, que cubrían cuestiones filosóficas y teológicas, así como las artes místicas de la alquimia y la teurgia. No estaba claro si obras como hermética eran genuinamente de un autor antiguo llamado Hermes Trismegisto. Podrían haber sido copias de las obras supuestamente descubiertas por Alejandro Magno y el faraón Akenatón, ocultadas durante mucho tiempo y reveladas a medida que se ganaba aceptación popular. A medida que los supuestos escritos de Hermes Trismegisto se hicieron populares en todo el Imperio Romano, uno que se interesó especialmente en ellos fue un hombre conocido como Apolonio de Tiana. Nacido en algún momento del siglo I después de Cristo, conoció los escritos por primera vez cuando era joven y quedó tan enamorado de ellos que tomó la decisión de partir en busca de las obras aún perdidas, incluida la legendaria tabla esmeralda. Según los registros históricos, esta búsqueda lo llevó a un templo remoto escondido en las montañas. Allí conoció a un oráculo que le dijo que las respuestas que buscaba se encontraban debajo de una estatua de Hermes en Tiana. Al encontrar la estatua, notó que tenía una curiosa inscripción que decía: «Soy Hermes, el triple sabio. He erigido este signo en público, pero en mi sabiduría lo he velado, de modo que solo un sabio como yo pueda encontrarlo. Quien quiera conocer el secreto de la creación y el arte de la naturaleza, que mire bajo mis pies». Inmediatamente, Apolonio de Tiana comenzó a cavar debajo de la estatua, donde encontró un pasadizo subterráneo que descendía profundamente en la tierra. Mientras contemplaba la oscuridad del pasillo, un anciano a su semejanza apareció de repente ante él y le imploró que creara una lámpara de vidrio y explorara el pasillo. Sorprendido, le preguntó al anciano quién era, a lo que el anciano respondió: «Soy tu naturaleza perfecta». Creyendo que este evento aparentemente sobrenatural seguramente significaba que estaba en el lugar correcto, se dirigió por el pasillo con una lámpara hasta que, en lo profundo de la tierra, llegó a una cámara. Dentro de esta cámara, quedó atónito al encontrar una figura esquelética marchita sentada en un trono dorado. En las manos de esta figura había un libro y una tablilla de esmeralda brillante. Esta historia no es simplemente otra historia del supuesto descubrimiento de la tabla esmeralda perdida hace mucho tiempo, como la de Alejandro y Akenatón, sino el comienzo de la historia de una de las figuras más enigmáticas de la época. A lo largo de los escritos de la época, tanto en su propia obra como en las obras biográficas de otros, Apolonio de Tiana es retratado como una especie de místico, una especie de figura mágica. Se dice que después de adquirir la tabla esmeralda y las antiguas obras de Hermes Trismegisto, Apolonio de Tiana pasó el resto de su vida viajando por el mundo antiguo, a través de Grecia y Egipto, Persia, el norte de África, Europa e incluso la India. En estos viajes se hizo conocido por su capacidad de adivinar el futuro en visiones y curar a los enfermos, así como por crear talismanes mágicos que protegían a las personas de las inundaciones, el hambre y los insectos. ¿Eran estos poderes simplemente un mito o tenían algo que ver con el conocimiento que había obtenido de la tabla esmeralda? Como era de esperar, estos poderes inusuales significaron que Apolonio de Tiana fue a menudo perseguido por la estructura de poder existente, cuya autoridad desafiaba. Existen registros de que fue arrestado por el emperador Nerón por traición, pero los cargos desaparecieron mágicamente del pergamino en el que estaban escritos en el tribunal, lo que obligó a su liberación.
Más tarde fue arrestado por el emperador Domiciano, pero cuando entró en la sala del tribunal, descendió a un estado meditativo que se apoderó de todos los presentes. Domiciano se confundió y con voz en trance lo absolvió. Por su parte, Apolonio de Tiana afirmó que sus inusuales poderes eran el resultado del conocimiento que Dios revela a los sabios. ¿Se refería al conocimiento que los dioses le habían revelado a Hermes Trismegisto? Esta pregunta quedó sin respuesta. Después de su muerte, sus oponentes, y particularmente los cristianos, que creían que se parecía demasiado a Jesús, trataron de borrar a Apolonio de Tiana del registro histórico. Hacia el año 400 después de Cristo, habían destruido casi todo lo que había escrito y gran parte de lo que se había escrito sobre él, de la misma manera que los sacerdotes egipcios le habían hecho a Akenatón todos esos años antes, después de que él también supuestamente descubriera la tabla esmeralda. Una vez más, la tabla esmeralda desapareció de la historia. Algunos decían que fue destruida en el incendio de la biblioteca de Alejandría, otros que se la habían llevado los caballeros templarios, y otros que había sido robada por la Iglesia y escondida en los archivos secretos del Vaticano. Si has visto nuestro vídeo completo sobre los archivos secretos del Vaticano, entonces esta última opción puede parecerte eminentemente posible. Sin embargo, había una diferencia importante entre Apolonio de Tiana y otras figuras de las que se decía que habían descubierto la tabla esmeralda. Si bien la tabla esmeralda se perdió nuevamente después de su muerte, su texto no. Apolonio de Tiana había escrito lo que decía, y copias de esta traducción sobrevivieron incluso cuando gran parte de su memoria fue destruida. Durante siglos, estas copias se mantuvieron ocultas debido a la dura oposición a su existencia, hasta que finalmente surgió una traducción alrededor del siglo VIII después de Cristo. Fue entonces cuando se publicó un libro llamado Sir al-Khalija Basanat al-Tabia, o Los secretos de la creación y el arte de la naturaleza, un texto árabe que se dice que es una copia del original, obra de Apolonio de Tiana. El libro contenía una traducción directa de la tabla esmeralda, un registro, por primera vez en la historia, escrito para que todos lo vieran. Decía: es verdad sin mentira, cierta y muy verdadera. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para hacer los milagros de una sola cosa. Y así como todas las cosas fueron y surgieron de uno por mediación de uno, así todas las cosas nacen de uno por adaptación. El sol es su padre, la luna su madre, el viento lo ha llevado en su vientre, la tierra es su nodriza. El Padre de toda la perfección en el mundo entero está aquí. Su fuerza o poder es total si se convierte en tierra. Separa la tierra del fuego, lo sutil de lo denso, dulcemente con gran laboriosidad. Asciende de la tierra al cielo y nuevamente desciende a la tierra, y recibe la fuerza de las cosas superiores e inferiores. Por este medio tendrás la gloria del mundo entero, y así toda oscuridad desaparecerá de ti. Su fuerza está por encima de toda fuerza, porque vence todo lo sutil y penetra todo lo sólido. Así fue creado el mundo. De estos son y vienen adaptaciones admirables cuyo medio proceso está aquí en esto. Por eso me llaman Hermes Trismegisto, ya que tengo las tres partes de la filosofía del mundo entero. Lo que he dicho sobre la operación del Sol se cumple y termina. Inmediatamente después de su aparición, el texto comenzó a recorrer el mundo árabe, apareciendo en numerosas obras y siendo diseccionado por los mejores pensadores de la época. Sin embargo, no fue hasta cientos de años después de que el texto llegara por primera vez a Europa, cuando Hugo de Santalla lo tradujo al latín en el siglo XII. Pero cuando lo hizo, encendió una chispa que no se apagaría durante mucho tiempo, siglos. En la Edad Media, la alquimia comenzó a hacerse popular en Europa como un campo de la protoquímica en el que los practicantes se centraban en manipular la materia para crear sustancias mágicas. La más famosa, una sustancia conocida como la piedra filosofal, que se decía tener la capacidad de transmutar metales comunes en oro. Muchos de los grandes pensadores de Europa durante la Edad Media, así como durante los períodos del Renacimiento y la Reforma,
fueron alquimistas, incluidos luminares conocidos hasta el día de hoy, como los famosos astrónomos Nicolás Copérnico y Johannes Kepler, el gran pionero médico Paracelso, Robert Boyle, el padre de la química moderna, e incluso el emperador del Sacro Romano Imperio Germánico Rodolfo II, entre muchos otros. En el centro de su estudio estaba la tabla esmeralda, que apareció en numerosas traducciones y comentarios casi interminables en toda Europa, y su texto era un accesorio habitual para cualquiera que pensara en asuntos de importancia. Por supuesto, el significado real de la tabla esmeralda no estaba del todo claro, por lo que fue objeto de numerosas interpretaciones y estudios para intentar descubrir sus verdaderos secretos. Al principio, los alquimistas creían que la tabla esmeralda debía contener una receta codificada que describiera el proceso de laboratorio para crear la piedra filosofal. Sin embargo, en el siglo XV, las opiniones dominantes sobre la piedra filosofal habían comenzado a cambiar, con la creencia de que no se trataba de una transformación literal de un metal común en oro, sino más bien de una alegoría de una transformación espiritual, la búsqueda de la piedra filosofal, en efecto, los pasos psicológicos que un individuo debe seguir para alcanzar la realización espiritual. De esta manera, el texto de la tabla esmeralda comenzó a ser visto como instrucciones para alcanzar esta transformación y obtener una comprensión de la verdadera naturaleza del universo. Por eso era tan importante para tantos pensadores revolucionarios. Pero, de hecho, para un pensador revolucionario, es posible que haya ido mucho más allá. Hoy en día no es exagerado decir que Isaac Newton fue uno de los más grandes científicos y mentes más revolucionarias de todos los tiempos. Su obra fundamental de 1687, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, es una de las obras más importantes de la historia de la ciencia y establece las leyes del movimiento y su famosa ley de gravedad. Sin embargo, ¿sabías que gran parte del trabajo de Newton no tuvo nada que ver con lo que se consideraría ciencia convencional, sino que se centró en el arte de la alquimia? Es cierto, a lo largo de su vida, Newton escribió más de 1.000.000 de palabras sobre alquimia, que para él representaba la sabiduría antigua que le permitiría descubrir todos los secretos de la filosofía natural. De hecho, cuanto más han salido a la luz los registros personales de Newton en los tiempos modernos, más claro ha quedado cuán profunda fue su búsqueda alquímica. Se ha establecido que pasó años buscando una receta para la piedra filosofal mágica, una búsqueda que Newton creía que le permitiría, según sus palabras, comprender el fuego en el corazón del mundo. También estaba muy interesado en la tabla esmeralda e incluso hizo su propia traducción del texto que sobrevive hasta el día de hoy. Creía que la tableta le proporcionaba una plataforma para su experimentación, ofreciendo un paisaje mental infinito de posibles descubrimientos. En resumen, el Isaac Newton que hoy consideramos un científico estoico encerrado trabajando en las leyes fundamentales del movimiento era en realidad mucho más que eso. De hecho, cuando el economista John Maynard Keynes, una de las grandes mentes del siglo XX, compró una casa con los escritos de Newton en la década de 1930, llegó a una conclusión increíble. En sus palabras, Newton no fue el primer científico de la era de los sentidos, fue más bien el último de los magos, el último de los babilonios y sumerios, la última gran mente que se detuvo en el mundo del pensamiento y de lo invisible con los mismos ojos de quienes comenzaron a construir nuestro patrimonio intelectual hace poco menos de 10.000 años. Sin embargo, había más en la alquimia de Newton, algo mucho más importante y mucho más innovador que su búsqueda de la piedra filosofal. Cuanta más gente ha llegado a entender al alquimista Isaac Newton, más se han dado cuenta de hasta qué punto la alquimia y la tabla esmeralda influyeron en sus otras actividades científicas. Tomemos como ejemplo la contribución más famosa de Newton a la ciencia, la ley de la gravedad. La historia que se cuenta es que la idea se le ocurrió literalmente cuando una manzana que caía de un árbol lo golpeó en la cabeza. Sin embargo, regresa a la tabla esmeralda y examine la línea: su fuerza está por encima de toda fuerza, porque vence todo lo sutil y penetra todo lo sólido. ¿No suena esto exactamente como la descripción de Newton de la gravedad como la fuerza que atrae un cuerpo hacia el centro de la Tierra o hacia cualquier otro cuerpo físico que tenga masa?
¿Es posible que no fuera la caída de una manzana la que inspirara la teoría, sino la tabla esmeralda? Muchos lo creen. Ve más allá y mira la línea de la tabla esmeralda que proclama: «Por eso me llaman Hermes Trismegisto, ya que tengo las tres partes de la filosofía del mundo entero». Observa la superposición con las tres leyes físicas de Newton, que en conjunto describen la relación entre un cuerpo y las fuerzas que actúan sobre él, y su movimiento en respuesta a estas fuerzas. Una vez más, muchos creen que fue la tabla esmeralda la que Newton utilizó como plataforma para construir esta teoría. Da un paso atrás y date cuenta de lo que aquí se dice. Simplemente, la tabla esmeralda influyó y guió a uno de los más grandes pensadores de todos los tiempos, ayudando a formar las bases de la ciencia moderna. Si el legado de la tabla esmeralda se detuviera allí, sería suficiente para convertirla en uno de los documentos más importantes de la historia de la humanidad. Pero claro, la cosa no quedó allí. Desde la era de Newton, la tabla esmeralda ha seguido siendo examinada y extraída en busca de secretos, lo que ha influido en los movimientos espirituales de la nueva era y en los pensadores modernos. Fue en 1925, sin embargo, cuando todo cambió y la leyenda de la tabla esmeralda fue llevada a otro nivel. Según un hombre llamado Maurice Duriel, no había una sola tabla esmeralda, había 10. Nacido como Claude D. Dodgin en 1902 en la zona rural de Oklahoma, quedó claro desde una edad temprana que el hombre que sería conocido como Maurice Duriel era diferente. A los 3 años comenzó a tener visiones en las que era visitado por entidades misteriosas que hablaban con él y le revelaban sus secretos. Además, más tarde escribió que cuando comenzó a asistir a la escuela, descubrió que ya sabía todo lo que se le enseñaba, porque había retenido las experiencias y el conocimiento de vidas pasadas que había vivido. En sus palabras, cuando nací en esta vida tenía un recuerdo pleno y completo de mis vidas y encarnaciones pasadas, y nunca tuve que volver a estudiar las cosas olvidadas que la mayoría de nosotros hacemos. No tuve que aprender a leer y escribir. No tuve que aprender matemáticas, ni física, ni química, ni ninguna otra cosa, porque en el pasado había adquirido este conocimiento y había conservado mis logros del pasado. A pesar de esto, no hizo mucho con su vida, saltando y trabajando a tiempo parcial como jardinero paisajista hasta los 20 años. Eso fue hasta 1925, cuando Duriel tendría una visión que cambiaría su vida para siempre. En esta visión, una entidad misteriosa le dijo que viajara a Calcuta, India, y se encontrara con un guía que lo ayudaría en un viaje importante. Y así lo hizo, viajando y conociendo al guía, quien lo dirigió a Egipto y le dijo dónde podría encontrar las legendarias tablillas de esmeraldas perdidas de Thoth. Según Duriel, estaban en posesión de un grupo llamado la Gran Hermandad Blanca, que había guardado las tablillas durante incontables generaciones, y de hecho no había una tablilla, sino 10. Le mostraron estas tabletas, hechas de una misteriosa sustancia verde esmeralda, creada por transmutación alquímica y completamente imperecedera, resistente a los elementos, al ácido o a la corrosión. Aunque no se le permitió llevarse las tablillas, se le concedió el derecho de traducirlas. Al regresar a casa con estas traducciones, Duriel fundaría la Hermandad del Templo Blanco, basándose en el conocimiento secreto que contenían. En 1939, Duriel publicó un libro que contenía todo lo que había traducido de las tablillas. El libro se tituló Las tablas esmeralda de Thoth el Atlante y, como sugería el título, reveló que la historia de Thoth no comenzó en el antiguo Egipto, sino en el mítico continente perdido de la Atlántida. Inmediatamente después de su publicación, el libro causó revuelo y muchos críticos afirmaron que Duriel se había inventado todo. Estos críticos obtuvieron una copia de su pasaporte que demostraba que nunca había viajado ni a la India ni a Egipto, lo que aparentemente demuestra su punto. A esto, Duriel respondió que en realidad no había viajado a estos países en persona, sino que fue su presencia astral la que realizó el viaje. ¿Fue real la historia de Duriel o simplemente producto de una imaginación hiperactiva o peor aún, de las cavilaciones de un estafador?
Para responder a esta pregunta, primero debemos mirar lo que dice el libro, los increíbles secretos supuestamente obtenidos por Durial de las tablas esmeralda de Thoth el Atlante. Según el libro, el mítico continente de la Atlántida fue fundado en un pasado lejano por seres conocidos como los Hijos de la Luz. Como describe el libro, en un tiempo lejano, perdidos en el espacio-tiempo, los Hijos de la Luz miraron al mundo. Veían a los hijos de los hombres en su esclavitud, atados por la fuerza que vino del más allá. Sabían que solo liberándose de la esclavitud podría el hombre elevarse alguna vez desde la tierra hasta el sol. Descendieron y crearon cuerpos, tomando como propia la apariencia de los hombres. Estos hijos de la luz vivieron junto a los humanos en la Atlántida, proporcionándoles conocimientos avanzados y cruzándose con ellos. Curiosamente, este relato no se diferencia de las antiguas leyendas sumerias de los Anunnaki, de quienes se decía que vinieron a la Tierra desde el cielo y ayudaron a fundar la raza humana moderna. Según el libro, Thoth era hijo de uno de estos hijos de la luz, un sumo sacerdote que llevaba mensajes entre los humanos y los hijos de la luz, llamado Thothme. Debido a esto, a Thoth se le concedió la oportunidad temprano en su vida de pasar tiempo con el creador de la civilización Atlante, una entidad llamada el Morador, donde aprendió el arte de la sabiduría y los secretos de los grandes misterios del universo. Una vez hecho esto, Thoth se convirtió en responsable de registrar y conservar el antiguo conocimiento que le habían enseñado, tal como se decía que había hecho en el mito egipcio. Se decía que su hogar en la Atlántida estaba formado por 2 islas en el Océano Atlántico, cerca del mar Mediterráneo. Sus habitantes eran una civilización muy desarrollada, que poseía verdaderos conocimientos religiosos y filosóficos. Y, sin embargo, según el libro, la cultura espiritual de la Atlántida comenzó a degradarse, lo que Thoth y otros sabían que estaba destinado a provocar un cataclismo. Y así, cuando la Atlántida se hundió en el mar, Thoth y otros maestros espirituales huyeron en un barco volador y se esparcieron por todo el mundo. Thoth fue a Egipto, trajo sus registros de conocimiento secreto y gobernó como rey sacerdote durante 10.000 años. Ayudó a los egipcios a construir una civilización avanzada y en el proceso llegó a ser recordado como un dios en el panteón egipcio. Otros como él fueron a otros lugares, a América del Sur y Central, a la India y más allá, trayendo en cada caso sus conocimientos secretos y ayudando a fundar y desarrollar las civilizaciones antiguas del mundo. Pero, ¿cuál fue el conocimiento secreto que Thoth y otros atlantes trajeron al mundo? El libro de Durial afirma que todo está registrado en las tablas esmeralda. El libro habla de la sabiduría que forma la base de toda nuestra existencia, de la naturaleza, el cosmos y lo divino. Habla de la reencarnación y la inmortalidad, de la tecnología avanzada, de la capacidad de generar energía y manipular la materia, y de los secretos mágicos que forman los preceptos de la alquimia. De hecho, el libro incluso afirma que omite la información encontrada en las 2 últimas tabletas, lo cual fue tan alucinante que los guardianes de las tabletas le ordenaron a Durial que no divulgara la información al mundo. Por supuesto, al igual que la tabla esmeralda de Isaac Newton y Apolonio de Tiana, la supuesta traducción de Durial está escrita de manera críptica, de una manera que abre espacio para diferentes significados e interpretaciones, diferentes recetas de lo que prescribe la sabiduría secreta. ¿Es todo una tontería o realmente revela los secretos del universo? Algunos sugerirían que si todavía existe casi 100 años después, debe estar diciendo algo. ¿Es realmente posible que existiera el mítico continente de la Atlántida y que un registro de esta existencia y de la desaparición del continente esté registrado en la obra de Durial? Si es así, ¿quiénes fueron los hijos de la luz que lo fundaron? ¿Podría la historia de Durial ser una prueba más de la existencia de antiguos visitantes extraterrestres que ayudaron a fundar la raza humana? ¿Y podrían realmente las antiguas civilizaciones de la humanidad haber sido influenciadas y ayudadas por los supervivientes de una civilización antigua mucho más antigua y avanzada? ¿O tal vez Durial simplemente lo inventó todo? Pero incluso si lo hiciera, lo que definitivamente podemos decir sobre Thoth y su conocimiento secreto es esto. La tabla esmeralda original,
que fue tan importante para tantas tradiciones antiguas, sin duda ha cambiado el curso de la historia a través de su influencia en Isaac Newton y otros, ampliando las mentes de algunos de los más grandes pensadores y figuras que alguna vez han vivido. Si de hecho la historia de Durial es cierta, esto solo se suma a la leyenda. Así como la tabla esmeralda se perdió hace mucho tiempo y durante muchos años se pensó que era un mito, si encontráramos las tabletas que Durial supuestamente tradujo en algún momento en el futuro, imaginemos cómo podría cambiar nuestra comprensión de la historia humana, del mundo, de todo.